Hola, en este segundo video vamos a profundizar y a incluir algunas cosas en la definición que ya hicimos de agrobiodiversidad, y también vamos a ver cómo la propia agrobiodiversidad puede ayudar a solucionar algunos de los problemas y peligros que ella enfrenta. Entonces, lo primero es que quiero decirles que la la agrobiodiversidad de la que hemos hablado hasta ahorita es lo que se conoce como agrobiodiversidad planificada. Es decir, es esa agrobiodiversidad que decide el agricultor sembrar. Pero existe otro componente, que es la agrobiodiversidad asociada. Esto sería, por ejemplo, el áfido que hablábamos al inicio del video anterior. Pero también los insectos que se alimentaban de ese áfido son agrobiodiversidad asociada. Ahora, la agrobiodiversidad asociada depende de dos cosas. Depende, uno, de la agrobiodiversidad planificada, es decir, lo que está sembrado, pero también depende de la biodiversidad silvestre que se encuentra en los arroyos. De la interacción de estas dos cosas surge la agrobiodiversidad asociada. Porque la cuestión es la siguiente. Y es que, así como ciertamente hay organismos que se alimentan de las plantas, fitófagos, insectos, por ejemplo, fitófagos, también es cierto que existen hongos que son patógenos de los insectos. O también es cierto que existen insectos que son depredadores de los insectos, y también existen insectos que son parasitoides. Ahora, todo esto de lo que estamos hablando aquí son interacciones ecológicas, es decir, cómo los diferentes componentes de la agrobiodiversidad interactúan entre sí. Ahora, estas interacciones tienen implicaciones en cómo se comportan las poblaciones de estos organismos, es decir, cómo son sus dinámicas poblacionales. Por ejemplo, este gráfico que está aquí representa la dinámica poblacional, es decir, cómo aumenta o disminuye o varía en el tiempo la cantidad de estas polillas. Vemos que la población de esta polilla aumenta, luego disminuye, posteriormente vuelve a aumentar y luego disminuye. ¿A qué se debe esto? Bueno, esto se debe a que una vez que la densidad poblacional de estas polillas aumenta, también se incrementa el porcentaje de estas polillas que están parasitadas por un virus. De hecho, hasta un punto que hace que caiga su población, y luego cuando la población vuelve a aumentar, de nuevo se incrementa el porcentaje de polillas parasitadas. De esta manera nos damos cuenta de algo que es muy importante, y es que existe una relación entre las epidemias y las densidades poblacionales. De hecho, se puede calcular la densidad necesaria para que una población particular experimente una epidemia. De hecho, sea de paso, esa es la razón fundamental por la cual en este momento nos encontramos en cuarentena, porque es una forma de disminuir artificialmente la densidad poblacional de nosotros, los seres humanos, para combatir el COVID. Bueno, entonces, aquí lo que vemos, ¿verdad? Resumiendo, es que cada vez que se alcanza una cierta densidad poblacional, bueno, se incrementa el porcentaje de polillas que están parasitadas. Entonces, de esta manera, nos damos cuenta que las interacciones ecológicas tienen implicaciones en las dinámicas de las poblaciones. Por lo tanto, tendría sentido representar un agroecosistema, ¿verdad?, valiéndonos de estas interacciones. Y eso es lo que se encuentra. Eso es una red ecológica. Entonces, en esta red, cada uno de estos puntos, que se llaman nodos, representa la población de una especie, y los vínculos que unen a estos nodos son interacciones ecológicas. Este ejemplo en particular representa a un monocultivo de maíz, donde este nodo representa el maíz, y estos otros, por ejemplo, representan insectos que se alimentan del maíz, y estos, por ejemplo, representan hongos que son capaces de causar enfermedades en el maíz. Los vínculos, los colores de los vínculos representan diferentes tipos de interacciones. Por ejemplo, en amarillo, la competencia; en rojo, interacciones del tipo de quién se alimenta de quién. Vemos aquí que en este caso lo que significa que este organismo se alimenta del maíz. Bueno, de esta forma se puede representar cualquier agroecosistema. Por ejemplo, un conuco, que es un sistema que se encuentra en las antípodas del monocultivo. El monocultivo es una sola especie, un conuco es un cultivo multidiverso. En este caso particular se trata de un conuco de
el pueblo indígena Jivi, que es un pueblo indígena que vive en el sur de Venezuela y en la región fronteriza de Perú. Ahora, es interesante comparar estas dos visiones que son contrastantes de la agricultura. Por ejemplo, nos damos cuenta que si bien ambos sistemas tienen el mismo número de especies, tienen la misma agrobiodiversidad, 16, en el monocultivo hay solamente una especie de la agrobiodiversidad planificada. Es decir, una sola especie se va a cosechar. Mientras que en el conuco hay 11. Además nos damos cuenta que en el conuco hay interacciones, por ejemplo, como este azul oscuro que está aquí, o esta rosada que está aquí, que no aparecen en el conuco. Y de hecho, también es importante apreciar que en el conuco están más homogéneamente distribuidas las interacciones. Vemos que en el monocultivo básicamente todas son rojas, es decir, de quién se come a quién. Pero además hay muchas más interacciones en el conuco. Y sobre todo es muy importante que en el conuco ninguna especie acapara las interacciones, como pasa aquí en el monocultivo, donde vemos que prácticamente todas las interacciones involucran al mismo. Ahora, esta forma de representar un agroecosistema trae consigo una serie de beneficios. Por ejemplo, uno es que nos permite simular en una computadora el comportamiento de estos sistemas. Para hacer esto, lo que necesitamos es traducir estas imágenes en ecuaciones. Para esto hay muchas formas de hacerlo, pero una de ellas es utilizar ecuaciones de Loca-Volterra generalizadas. Las ecuaciones de Loca-Volterra generalizadas son con mucho las ecuaciones más estudiadas en la economía. Y entonces lo que se hace es que se crea una ecuación de estas por cada una de las especies que se encuentran en el sistema. Si uno hace eso, obtiene lo siguiente. Para el caso del monocultivo, uno lo que ve es que las densidades poblacionales de los organismos que se encuentran en el monocultivo se van incrementando. Se van incrementando, es decir, ocurre una situación de plaga. Y luego, cuando se acaba el maíz, colapsa el sistema. Es decir, este sistema experimenta un crecimiento exponencial que involucra el colapso del sistema. Ahora, fíjense ustedes que esto no ocurre así en el conuco. En el conuco las densidades oscilan, pero se mantienen en el tiempo. Es decir, no experimenta crecimiento exponencial y el sistema permanece. Es decir, que estos sistemas que tienen igual biodiversidad funcionan radicalmente diferente. Y este funcionamiento diferente se debe entonces a las interacciones. Es decir, las interacciones entre los componentes de la agrobiodiversidad son claves. Ahora, entonces a nosotros nos podría interesar cómo es la transición para pasar de un sistema multidiverso sustentable, perdón, para pasar de un sistema tipo monocultivo, insustentable, no persistente, a un sistema multidiverso, sustentable como por ejemplo un conuco u otro tipo de sistemas, que hay múltiples sistemas multidiversos. Bueno, es decir, la transición, es un tema clave dentro de la agroecología. Bueno, miren, se ha encontrado, por ejemplo, que los organismos que se encuentran en el suelo, que son los que se representan en esta imagen aquí, en un bosque, en una semana, que se originó a partir de este bosque, o en un monocultivo de soya, son básicamente los mismos organismos. Lo que se diferencia entre estos sistemas son las interacciones que se dan en estos organismos, como vemos en esta imagen. Claro. Ahora, es importante considerar que el bosque es un sistema persistente, mientras que el monocultivo de soya no es un sistema persistente. Esta situación nos llevó a nosotros a realizar una investigación. Esta la hicimos en conjunto con un joven y brillante investigador asociado a nuestro laboratorio, David Ramírez, con mi queridísima amiga María Josefina Hernández, mejor conocida como Chepina Hernández, y yo. Entonces lo que hicimos fue, bueno, ¿qué ocurre si nosotros a un monocultivo, ¿verdad?, que es un sistema no persistente, le vamos incorporando interacciones? Bueno, vemos que si le vamos incorporando interacciones, en un primer momento no pasa nada, sigue siendo un sistema no persistente, pero en algún momento empieza a persistir. Es decir, incorporar interacciones hace que el sistema empiece a persistir. ¿Y qué pasa si nos vamos en camino contrario? Si a un sistema como este le empezamos a quitar interacciones, ocurre lo que observamos aquí. Bueno, sobre esto hay muchas cosas que decir. Este es un trabajo muy reciente, es algo que se encuentra en estos momentos en arbitraje, no lo hemos publicado, pero lo que les quiero señalar yo es que esto involucra que en este sistema hay una parte que corresponde a un diestado.
donde para un mismo número de enlaces, el sistema puede ser no persistente y persistente a la vez. Y esto tiene implicaciones que son muy interesantes, que voy a explicárselas a continuación. Uno podría representar, es más fácil verlo así, el sistema anterior de esta manera, donde esto es el conuco, esto es el monocultivo, en este eje está el control de plagas, por ejemplo, y en este eje la biodiversidad funcional. Es decir, los elementos de biodiversidad que cumplen una función para el ser humano dentro del sistema. Esta curva roja representa los estados posibles del sistema, los estados realmente a los que tiende el sistema. De esta manera, si nosotros perturbamos el sistema y lo alejamos de la curva roja, lo que ocurre es que él tiende a volver. Eso, para todo lo que observamos aquí, lo representaríamos de esta manera. Es decir, aquí, esta imagen lo que nos dice es que tanto el conuco como el monocultivo son estados estables del sistema. Y esta región aquí que aparece resaltada en gris son estados estables, pero basta una mínima modificación para que se desplace a uno al otro. Es decir, los estados que son realmente posibles aquí son el conuco y el monocultivo. Esto es un área de investigación muy activa y muy interesante dentro de la agroecología y es lo que se conoce como los síndromes de producción. Ahora, ¿cómo funciona este sistema? Que es lo que realmente me interesa. Bueno, primero que nada, esta área, ¿verdad? Esta área donde conviven estos dos potenciales estados estables es lo que llamábamos biestables en la lámina anterior. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bien. Fíjense que adrede he cambiado el ejemplo para poder, porque esto lo voy a utilizar en el próximo video. Entonces, les pido que lo mantengan en la cabeza. Fíjense. Ahora he cambiado en este eje, tenemos la biodiversidad, y en este eje la perturbación va a ser la deforestación. Entonces supongamos, pensemos en algún país, por ejemplo, que está experimentando una crisis económica y sus gobernantes deciden, bueno, una posible salida para conseguir recursos puede ser deforestar y vender la madera. Entonces se asignan permisos para hacer esto. Y entonces vemos que se deforesta en esta cantidad. ¿Cómo se traduce? ¿Qué efecto tiene esto en el sistema? Como el sistema solamente existe, ¿verdad? En la curva roja, esta que vemos aquí, eso se traduce en esto. Quiere decir, ¿qué ocurre? Bueno, ¿qué pasa? Disminuye la biodiversidad, pero no mucho. Entonces, bueno, las personas que están desarrollando estas políticas dicen, bueno, podemos otorgar más permisos para que deforesten aún más, deforesten esta cantidad, y bueno, ¿y cuánto se pierde de biodiversidad? Muy poco, otra vez. Ah, bueno, maravilloso. Deforestemos más. Bueno, la respuesta es mínima, se pierde muy poca biodiversidad. Deforestemos aún más y se sigue perdiendo muy poca biodiversidad. Pero ven ustedes, si seguimos la curva roja, nos damos cuenta que llegamos a un punto que es algo diferente. Es lo que se conoce como un punto crítico. Un punto crítico es un punto en cuya cercanía los sistemas experimentan algún tipo de cambio abrupto. Entonces, si se otorgan más permisos, si se sigue la deforestación, ¿qué ocurre? Bueno, el sistema, recuérdense que tiende, ¿verdad?, a la curva roja. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ocurre lo que se conoce en matemáticas como una catástrofe. En ecología, esto se llama un colapso, y lo que observamos es que ocurrió una disminución abrupta de la biodiversidad del sistema. Las personas que están otorgando esto, que están manejando el sistema, probablemente se han alarmado y wow, ¿qué ha pasado? Bueno, es que esto puede ser un cambio abrupto, como pasar, por ejemplo, de un bosque a una sabana. Wow, tenemos que ver cómo recuperar esto. Bueno, si lo que nos llevó aquí fue desforestar, bueno, reforestemos. Y entonces, bueno, estamos ahora aquí, vamos a reforestar esta cantidad, pero ¿cómo es la respuesta del sistema? Recuerden que el sistema tiende a estar sobre esta curva roja. Y entonces la respuesta es esta. Se incrementa la biodiversidad, pero muy poco. Bueno, reforestemos más. Bueno, la respuesta también sigue siendo muy tenue. Reforestemos aún más. Esta es una respuesta tenue todavía. Entonces nos damos cuenta que no basta con regresar a la condición anterior a la catástrofe para recuperar el estado anterior. Hace falta llegar hasta acá para que el sistema, si reforestamos aquí, experimente otra catástrofe y vuelva a un estado alto de biodiversidad. Este tipo de sistemas que tienen este comportamiento se conocen como sistemas que presentan histerias. Y esto es muy importante. En el siguiente video vamos a ver las profundas implicaciones que tiene aquí. Pero para lo que estamos discutiendo en este video, lo que nos dice es que no es necesariamente fácil llevar a cabo la transición desde sistemas convencionales como los monocultivos
hacia sistemas multidiversos. ¿Cómo es la experiencia de todos los que hemos trabajado en esto? Por ejemplo, yo trabajé durante 7 años acompañando comunidades campesinas en procesos de transición hacia agricultura sustentable. Y todas las personas que hemos trabajado en esto, si somos honestos, lo que tenemos que decir es que es un proceso difícil, pero ciertamente se puede hacer. Para hacerlo, necesariamente tenemos que incorporar biodiversidad al sistema. Ahora son múltiples las formas en las cuales se puede incorporar biodiversidad a los agroecosistemas. Demasiadas como para yo planteárselas aquí. Entonces lo que les muestro en esta lámina es el resultado de un metaanálisis, es decir, evaluar toda la información disponible y entonces con respecto al efecto que tiene incorporar biodiversidad en los agroecosistemas sobre el manejo de plagas. Entonces esta imagen se interpreta de la siguiente manera. Esta línea roja, cualquier punto que esté por encima de esta línea roja, significa que la estrategia que se está utilizando tiene un efecto positivo sobre el control de plagas, por ejemplo. Entonces, y aquí lo que vemos son diferentes formas de incorporar biodiversidad, poniendo flores en los bordes, poniendo flores adentro y otras. Y lo que vemos es que prácticamente todas tienen un efecto positivo sobre el funcionamiento del sistema, pero evidentemente todas involucran incorporar biodiversidad y por lo tanto abandonar el monocultivo. En este punto, las personas dicen, bueno, esto sí puede funcionar desde un punto de vista ecológico, pero estos sistemas no son productivos y esto es una falsedad. Esto es un tema controversial y, bueno, como tal vez ustedes se hayan dado cuenta, en todas las láminas que yo les presento, abajo están las referencias de donde está tomada la información. Vean que en este caso pongo muchas, porque es un tema controversial, y estas son diferentes referencias que abordan diferentes aristas del problema. Esta tabla que les presento aquí es tomada de este primer artículo, y es un resumen de lo que ocurre tomando en cuenta las diferencias entre los ecosistemas templados y los ecosistemas tropicales, cuando uno hace una razón entre lo que se obtiene con agricultura alternativa multidiversa, dividiéndolo entre lo que se obtiene en agricultura convencional de monocultivos. Ustedes saben que si hacemos una división entre dos cosas que son iguales, es decir, que las producciones son iguales, esto da 1. Pero si la agricultura alternativa da una mayor producción, entonces esto da por encima de 1. Vean todos los casos aquí. En todos los casos son números que están por encima de 1. Vean el caso, por ejemplo, de las legumbres, de las leguminosas. Vean que se obtienen producciones que son prácticamente 4 veces superiores, ¿no? Entonces, ¿cuál es la moraleja que hay detrás de todo? ¿Cómo podemos solucionar los problemas que involucran la agricultura convencional? Bueno, cambiando a sistemas que trabajen con la naturaleza en vez de sistemas que trabajan en su contra. Esto involucra incorporar biodiversidad, pero con los ejemplos que vimos no basta con incorporar biodiversidad, sino también hay que considerar las interacciones que se dan entre esa biodiversidad, es decir, la ecología. En el ámbito agrícola, esto es lo que se conoce como agroecología. Pero, como vamos a ver en el siguiente video, y este es el final de estrategias similares se podrían utilizar para cada uno de los problemas ambientales que nosotros experimentamos, como vamos a ver en el siguiente video, que los invito a que lo vean.